Damos comienzo oficial. Las próximas 2 clases van a estar a cargo mío. Creo que no hace mucha falta que me presente, ya me conocen. También hace unos cuantos años que estamos en la iglesia, igual que Clary. Y bueno, para los que no saben, yo hace muchos años que doy clase en la iglesia nuestra y en el Instituto en Olivos y donde me invitan. Y aquí estamos una vez más dispuestos a servir al Señor. El tema que nos va a acompañar en estas 2 clases es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, así que yo voy a estar compartiendo pantalla ahora inmediatamente. Y aquí ustedes tendrían que estar viendo ahora, ¿sí? Conociendo a Dios, cómo actuaba antes del Pentecostés. Lo que hoy vamos a tratar de, o a ver, es estas 3 formas en que el Espíritu estaba actuando como espíritu creador o cósmico, como espíritu dinámico, dador de poder, y como espíritu regenerador, o sea, por el cual es el único que puede cambiar la naturaleza humana. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración y le voy a pedir a Ricardo, ¿podrás hacer una oración para que el Señor guíe todas las cosas? Bueno, Padre eterno, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, una vez más, de poder estar en tu presencia y que seas tú a través de tu Santo Espíritu dirigiendo esta clase, Señor, poniendo tus palabras en Alejandra, Señor, y también abriendo nuestros oídos para que podamos recibir toda la enseñanza. Y nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, gracias. Amén, muy bien. Vamos a ver entonces cómo actuaba como espíritu creador el Espíritu Santo. Dice un texto que todos conocemos muy bien, ¿no? Porque empezamos siempre los primeros capítulos de Génesis. Dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿no? Aquí nos va mostrando cómo el Espíritu Santo compartía la gloria de la creación. Luego, a medida que vamos leyendo la palabra, vamos viendo que tanto Dios el Padre, como el Espíritu Santo, como Dios el Hijo, Jesucristo, han sido partícipes de la creación, pero allí estaba el Espíritu Santo otorgando vida a todas las cosas. Otro texto que es muy hermoso que nos habla de esto, dice el salmista, envías entonces tu Espíritu y nace nueva vida para volver a llenar de seres vivientes la tierra. Es el Espíritu Santo el que guía, ¿no? El que crea todas las cosas. A veces le llaman a la madre naturaleza, ¿no es cierto? Pero en realidad cuando nosotros vemos toda la creación manifiesta la gloria de Dios realmente, ¿no? Como dicen Romanos, que el Señor, lo que no se ve de Dios, se hace manifiesto o Dios se revela a través de todas las cosas creadas, el orden que hay en todos los aspectos, ¿no es cierto? El orden de la vida, organizadas las estaciones, aún las acciones las acciones químicas, las reacciones químicas, ¿no es cierto? La inteligencia, la conducta moral humana, en todo vemos que Dios está presente, y está presente a través de su Espíritu Santo, de su Espíritu Creador, ¿no? Por otro lado, bueno, hoy me pica especialmente la garganta para hacer más lío. Bien, por otro lado, vemos que el Espíritu Santo también fue el creador durante la creación del hombre, valga la redundancia, ¿no? Y está este texto que dice, entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Dios crea al hombre y lo sostiene, ¿no?
es importante o es interesante notar que no importa que sirvamos a Dios o que la persona sirva a Dios o no, Dios igual sostiene su vida, ¿no? El poder creador, el poder creador del espíritu es el que sostiene la vida de los seres humanos, ¿no? Dice Job, porque el espíritu de Dios me hizo, el hálito del Todopoderoso me da vida. Eso está en Job 33:4. El escritor del libro de los Hechos escribe esto o asienta esto, dice, Pablo decía, pero él no está lejos de ninguno de nosotros, hablando de Dios, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas de ustedes dijo, somos de la familia de Dios. Esto está en Hechos 17 y es cuando el apóstol Pablo estaba hablando en Creta, hablaba con personas que no conocían a Dios como judíos, porque eran griegos, tenían su cultura, pero estaba haciéndoles entender que Dios es Dios de toda la humanidad. Lo conozcamos o tengamos una relación personal con Él o no, Dios igual sostiene. Antes de seguir adelante, quiero decirles que el material que vamos a estar viendo en estos días está en las páginas del libro de Perlman, de la teología de Perlman, que son las que les mandamos, las páginas 87 al 89. Páginas 87 a 89. Y del libro de Horton, las páginas 403 a 408. Estas son las páginas donde ustedes van a tener este material explicado bien, ¿no? O para que puedan consultarlo. Entonces podríamos decir que el hombre debe su ser, su existencia, a las manos de Dios, o, como conocemos en el texto en Juan, al Verbo, al mismo Jesucristo, ¿no es cierto? En Proverbios también lo vemos muy claramente cómo Jesucristo estuvo presente, ¿no? Pero dice en Juan 1, de los versículos 1 al 3, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. Así que la existencia, la creación se debe a las manos de Dios entonces, que es el Verbo, que es Jesucristo, y al Espíritu Santo que obró, que influyó, que dio esta vida, ¿no es cierto? Y eso lo vemos también, se hace notar cuando en Génesis Dios dice, hagamos al hombre, Dios el Padre. ¿Y con quién está hablando? Bueno, está hablando entre sí con la Santísima Trinidad, ¿no? Es un tema complejo esto de la Trinidad, que Dios es trino y uno. Es un solo Dios, pero en tres personas que están en completa armonía y en completa y perfecta comunicación. Muy bien. Entonces, de esta manera vemos cómo actúa el Espíritu Creador. Dijimos que otra de las formas en que vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es como el Espíritu dinámico, el Espíritu de dador de poder. Como espíritu dinámico actuando de esta manera lo vemos en dos áreas. Una, en obreros de Dios, o sea, hombres de acción, hombres que organizan, que ejecutan cosas, ¿no? Y yo les había dado como tareita que leyeran las historias, no las historias completas, sino puntos de estos personajes que ustedes están viendo en pantalla. ¿Pudieron hacerlo? ¿Encontraron qué es lo que se nombra ahí? No sé si ustedes se fijaron, pero una persona como José dice que estaba el Espíritu de Dios para organizar la economía de una nación que pronto iba a entrar en una crisis profunda, ¿no? Así que allí Dios le dio sabiduría para cómo se tenía que hacer en el tiempo de prosperidad, guardar para que en el tiempo de sequía y de pobreza no murieran de hambre, sino que pudieran tener sustento. Y cuando seguimos leyendo la historia, no solamente el sustento fue para los mismos egipcios, que era donde José estaba allí en un puesto importante político y de gobierno, sino que también para los extranjeros, ¿no? Después tenemos a Bezalel, ese quiero leerles el texto, que dice, Moisés les dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur,
de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Este Bezalel fue el jefe, digamos, de todo lo que era tareas artísticas para la confección del tabernáculo. Cuando leemos, había cortinas bordadas, muchísima obra de arte realmente, ¿no? En todo trabajo decía que Dios le puso el Espíritu Santo a esta persona para que pudiera hacer todo esto, ¿no? Así que el Espíritu Santo nos guía o guiaba, y por supuesto que todo lo que hacía en el Antiguo Testamento lo hace ahora también, ¿no? Pero con creatividad, con habilidad artística. También las habilidades artísticas son dadas por Dios. ¿A quién más tenemos? A Moisés. Bueno, Moisés en este caso, en el texto que yo les había dado para que vieran, él estaba gobernando, decidiendo, estaba siendo de juez en aquel momento, y claro, había muchos casos que atender, y entonces Dios le dice a Moisés, mira, búscate otras personas que yo voy a poner de tu espíritu en ellos, para que ellos también puedan gobernar y ejercer justicia, ¿no? Entonces vemos que el Espíritu Santo también, podemos decir que está en los jueces, en los abogados, está a disposición para este tipo de actividades, ¿no? En Josué, lo que se le propone acá es cuando él iba a tomar el mando después de Moisés, cuando Moisés cuando partiera, y entonces lo que Dios le dice es que iba a dar de ese mismo espíritu y de su Espíritu Santo a Josué. En el caso de Otoniel, de Gedeón, de Jefté, de Sansón, ¿leyeron? ¿Pudieron leer? Eran jueces, no jueces como los conocemos hoy día, más bien tendríamos que decir que eran líderes del ejército, líderes de lucha. Se les llamaba jueces porque también guiaban. En ese tiempo no había una organización política de ciudades ni nada de países ni nada por el estilo en ese tiempo, allí en Israel, sino que alguien se levantaba, guiaba, y entonces esto era lo que hacían ellos, los libraba de los enemigos, y en cada caso vemos que dice que el Espíritu Santo fue y los guió a ellos de diferentes maneras para la obtención de la victoria, ¿no? Y por último tenemos a Saúl, o sea, entre los que estamos nombrando aquí, que Saúl es elegido rey más adelante en la historia de Israel, el primer rey de Israel, y dice que el profeta lo manda, el profeta Samuel lo manda que vaya a un cierto lugar, y cuando llega allí le dice, vas a estar con los profetas en general, y Dios va a hacer algo en vos. Y dice que el Espíritu Santo tomó a Saúl y transformó a Saúl en una nueva persona, ¿no? Entonces, perdón. Entonces vemos cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, de este espíritu dinámico, capacita a las personas para que puedan ejercer sus diferentes tareas. Y así como lo veíamos en el Antiguo Testamento, por supuesto que hoy día pasa lo mismo. Todas las cosas que tengamos que hacer, podemos hacerlas con la ayuda del Espíritu Santo, en todas las tareas. No solamente uno dice, bueno, pero las tareas espirituales, las tareas de la iglesia, sí, por supuesto que necesitamos eso para que funcione como tal, pero aún las tareas cotidianas, las tareas de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestra crianza de los hijos, de la elección de una carrera, de cualquier cosa que hagamos, Dios, el Espíritu Santo va a estar guiándonos y proveyéndonos la creatividad, la sabiduría, el poder, la habilidad para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Esto es algo tremendo y maravilloso, pensar en esto, ¿no? Aquí son algunos de los ejemplos de lo que sucedía. Una de las cosas que ustedes tal vez habrán notado es que decía que el Espíritu Santo vino sobre, o que le vamos a impartir el Espíritu, porque una de las características principales del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que no estaban todo el tiempo llenos del Espíritu Santo como estamos hoy día, ¿no es cierto? Nosotros una vez que somos bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, y tenemos constantemente su presencia. En el tiempo, esta es la gran diferencia, que lo veremos más en la próxima clase un poco mejor, pero la gran diferencia que hay es esa: venía en el momento en que lo necesitaban, ¿sí?
Muy bien, no me quiero olvidar de nada. Otro de los puntos, entonces, del espíritu dinámico, otro de las eh, formas en que obraba es a través de portavoces de Dios, o sea, profetas y maestros. Y en primer lugar, tenemos que estos profetas de Dios, estos maestros, lo que decimos que eran portavoces porque lo que hacían era recibir el mensaje de Dios y transmitirlo al pueblo, ¿no? Entonces, ellos estaban conscientes, en primer lugar, de que ese poder de Dios descendía sobre ellos de tiempo en tiempo. No es que estaba siempre sobre ellos, ¿no? Esto era, es muy interesante de tener en cuenta y ellos lo tenían muy claro. Sabían perfectamente que no eran, que las ideas no eran concebidas en su propia mente. El verdadero profeta de Dios sabía que recibía la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y esto los distinguía de los falsos profetas, ¿no? Dios dice, fíjense, les voy a leer en Ezequiel, capítulo 13, versículos 2 y 3 de la Nueva Biblia Vida, dice, hombre mortal, le dice Dios a Ezequiel, hombre mortal, profetiza contra los falsos profetas de Israel, quienes están inventando sus propias visiones y pretendiendo tener mensajes de parte mía cuando yo no les he comunicado absolutamente nada. Ay de ellos. Muchas veces se aclara en el Antiguo Testamento, sobre todo que el falso profeta decía algo que no se cumplía. Esa era la forma de darse cuenta de que estaba diciendo mentiras. En cambio, el verdadero profeta de Dios se aseguraba bien de hablar lo que Dios quería, ¿no? Dicen que la palabra profeta habla de una inspiración y viene de una palabra que habla de que significa borbotar, porque es como este torrente de cosas que salía que no, aún los profetas no podían callar. Jeremías dice en un momento, no me gustó este trabajo de profeta, quise quedarme callado porque, y no pude, ¿no? Era como un fuego en mis huesos, no pude callarme, porque cuando el Espíritu le decía a su profeta, hablar, tenía que hacerlo, ¿no? Otra cosa que vemos con respecto a los profetas es que ellos, las expresiones que utilizan hablando de cómo les llegaba la inspiración, en primer lugar, nos hace entender que era algo repentino y sobrenatural. Ellos lo entendían bien, venía algo a su mente, venía algo a sus ideas que sabían que no eran propios, ¿no? Por otro lado, cuando los profetas hablan del origen de ese poder, utilizan palabras como que Dios derramó su espíritu, puso su espíritu dentro de ellos, los llenó, les dio de su espíritu, ¿no? Entonces esto nos hace pensar en algo así que llega, ¿no? No en algo que tienen. Por otro lado, cuando hablan perdón, ese es el origen de su poder. Cuando habla de la variedad, de la influencia, no dice que estaba sobre ellos, o que descansaba sobre ellos, o que tomaba posesión, que habían sido impulsados, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. Una cosa que es interesante es que Dios no obra de una sola manera. Bueno, esto es así y nada más. Dios obra justamente de maneras variadas. Pero no hay duda cuando él está obrando de quién es el que está realmente ejerciendo el poder, ¿no? Entonces ellos sabían todo esto. Por otro lado, también estaban, muchas veces se encontraban en un estado de éxtasis, que algunas veces también se dice bajo el poder de Dios, ¿no? Esta cosa de que es elevado uno a un reino espiritual, a algo que ni siquiera entiende muy bien, si, como decía el apóstol Pablo en un momento, si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, yo no lo sé, ¿no? Cuando leemos el libro de Ezequiel también, que decía, me llevó el espíritu y veía cosas y recibía cosas que no sabía si estaba viviéndolo o si estaba haciendo una revelación solamente en su espíritu, ¿no? Dice Ezequiel capítulo 8, él está explicando lo que le sucedió y dice, cayó sobre mí la mano del Señor Jehová o el poder del Señor Jehová. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Acá entendía Ezequiel qué era lo que le había pasado, ¿no?
no fue en cuerpo, él dice, lo llevó, pero al mismo tiempo sentía todo esto, ¿no? Eh, Pablo no lo sabía, Ezequiel en este caso sí, ¿no? Es muy probable, ¿se acuerdan cuando en Isaías capítulo 6 dice que Isaías que vio al Señor sobre un trono alto y sublime, y un ángel toca con el carbón sus labios para purificarlo? Es muy probable que esto lo haya vivido en este sentido, en este estado de éxtasis, ¿no? El apóstol Pablo también decía, perdón, el apóstol Juan en Apocalipsis, fui yo en el Espíritu cuando recibe toda la revelación del libro de Apocalipsis, ¿no? Acá miren, acá está en Hechos 22, dice, después de regresar, 22:17, dice, después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Otras versiones me pareció muy interesante, dice, fui arrebatado fuera de mí. Esto lo dice la Reina Valera antigua. Y en otras dice, tuve una visión, ¿no? Esto de reconocer, de explicar, mejor dicho, este estado de éxtasis, de alguna manera entendible, ¿no? Entonces podemos entender que esto que dice al describir la inspiración o el estado de éxtasis, nos damos cuenta que Dios puede o Dios hablaba, el Espíritu Santo, mejor, Dios, el Espíritu Santo, hablaba como al corazón, ¿no? O como en un estado, en este estado de éxtasis total, ¿no es cierto? Como en un estado de fuera de sí, o muchas veces impulsando en lo que vamos a ver como la iluminación sobrenatural de la mente, ¿no? O sea, no siempre estaban profetizando en estado de éxtasis. A veces recibían algo diferente, una comprensión que sabían que no era de ellos, un mensaje que quizá ni siquiera conocían o sabían lo que significaba, digamos, o eran cosas que no eran comunes a la época, sino, sí, ¿quién me está escribiendo la pantalla? La iluminación sobrenatural de la mente. Muy bien. El profeta, una cosa muy interesante de esto es que esto era para perdón, no para, me distrajo las rayitas. No era constante esto, no es que los profetas sabían todas las cosas, ¿no? Fíjense que Jeremías en un momento dice, yo parecía un manso cordero que he llevado al matadero, pues ni idea tenía de sus planes. Mis enemigos decían, vamos a matarlo, vamos a derribarlo como a un árbol y a destruir todos sus frutos. Esto está en Jeremías 11:19. O sea, Jeremías predicaba la palabra, profetizaba lo que Dios le había dicho y al pueblo no le gustaba escuchar. Pero Jeremías no tenía el conocimiento de todas las cosas. El profeta no es un adivino, no es un sabio de todas las cosas, sino lo que Dios le marca. Y después lo demás, para todo lo demás, es un hombre común y corriente. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿no es cierto? Sino que es Dios. Así que los profetas nunca supusieron, ni tampoco los israelitas esperaban, saber que este don de predecir algunas cosas también, como una destrucción, como una invasión, sabían que esto no eran dueños ellos de esa información, que no lo podían hacer a voluntad, sino que tenían que esperar a que Dios se los revelara, ¿no? No podían, no empleaban a voluntad su don, como ven ustedes acá. Esto es lo que significa. No es que, bueno, a ver, y venía uno, bueno, consultas y informaciones de lunes a viernes de 15 a 18, usted viene y yo le digo lo que... No, era cuando Dios le indicaba, le decía. Sin embargo, y esto es muy interesante, es interesante, a veces ante ciertas situaciones de crisis necesitaban recibir una revelación de Dios. Entonces el profeta podía ponerse en situación de receptividad, generalmente con música, ¿no? Dice aquí en Segunda de Reyes 3:15 que el profeta Eliseo le están pidiendo una respuesta y entonces Eliseo dice,
trae a alguien que pueda tocar el arpa. Y mientras el músico tocaba el arpa, le llegó el mensaje del Señor a Eliseo. Entonces podían ponerse de esta manera en tema, podríamos decir así, ¿no es cierto? Podían entrar en el espíritu y ponerse en una situación de poder recibir mejor este mensaje de Dios. Yo entiendo que a veces cuando muchos dicen, ay, sí me gusta orar con música, porque, bueno, esto es un poco, esto nos ayuda. Yo no sé si Dios nos va a revelar como revelaba a los profetas, tal vez si necesita algo, sí, pero es cierto que cuando hay ciertas músicas que nos llevan a alabar al Señor de otra manera, ¿no? Nos parece que nos meten ahí en el espíritu y está bien, está aceptado. No sé cómo estamos, si hay alguna pregunta o algo, porque yo acá todavía no termino de entender muy bien, de llevarme del todo bien con esto. Clary, no sé si hay alguna cosa antes de que yo siga. No, no hay ninguna pregunta. Ah, bueno, perfecto, gracias. Teníamos un tema más, pero solamente se los voy a dejar. Sí, ahí. El próximo tema y el último tema que vamos a ver, pero no lo vamos a ver hoy, o sea, el último tema, de estos 3 temas que les nombré hoy, el último es el espíritu regenerador, es aquel que transforma la vida de la persona. Sí, les puedo decir como, ahí, como entrada al tema, que en el Antiguo Testamento, ¿no? Se recalcan más bien las operaciones dinámicas del Espíritu Santo, ¿no? Y el poder santificador, el poder regenerador, más bien se manifiesta o se le da énfasis en el Nuevo Testamento con la venida del Mesías y con una forma, como les decía al principio, de trabajo, de influencia, de transformación, con una justamente con este poder santificador diferente, ¿no? Más, yo diría, más profundo incluso. Esto lo vamos a ver un poquito más la clase próxima, pero desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y las otras 2 clases las va a estar dando Ricardo y él sí va a estar hablando del Espíritu en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? A partir de Pentecostés. Así que yo no voy a hablar de eso, de su poder santificador tan a ese nivel. Creo que estamos ya sobre la hora, así que voy a dejar de compartir pantalla, así los veo un poquitín. Y que son tan lindos, así los veo y disfruto. Lindos, lindas. Y sí le pediría a nuestro pastor Franci, si él quiere hacer una oración de finalización, una oración en donde el Señor esté mostrándonos, revelándonos más profundamente sus verdades, transformando y usando nuestras vidas cada día. Amén, pastor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Oremos. Padre eterno, damos gracias por esta clase que hemos recibido y también, Señor, damos gracias por tu Santo Espíritu, Dios, que nos has dado y que desde el día, Dios, de Pentecostés se está manifestando sobre la iglesia, sobre los ministerios, sobre los siervos y siervas que alaban y glorifican tu nombre. Dios, pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando, Dios, en nuestras vidas, para que podamos ser eficaces en lo que hagamos, para que tu palabra siga obrando en nuestra vida y a través de nosotros otros sean ganados para tu reino. Padre, alabamos, glorificamos tu nombre y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bueno, un placer haber estado compartiendo este tiempo. Los espero el próximo jueves. A los ausentes, los que cada cual tiene contacto con ellos, por favor, les mandan mis besos. Si alguno necesita el material, le dicen que me escriba y les mando.
Y les volvería a repetir, para los que por ahí llegaron más tarde, las páginas que vamos a estar viendo, o sea, cuando ustedes quieren consultar sus libros, por supuesto de PDF. Si alguien tiene el libro físico, tiene otras páginas, me pregunta. Del libro de Perlman, que es lo que hemos estado viendo específicamente hoy, páginas 87 a 89 del PDF, de lo que les hemos entregado. Y la clase que viene vamos a estar viendo de Horton, también, o sea, de Perlman una parte y de Horton otra, 403 a 408. Muy bien, que el Señor les bendiga ricamente, Amén. se siga revelando en sus vidas y hasta el próximo Dios jueves. les bendiga mucho. Que A todos. Dios los bendiga. Saludos. Amén.